¿Quién es el ingeniero André Laverde? Ingeniero electrónico, entrenador de diseño de PCB SID, PCB designer del IPC, diseñador avanzado de circuitos impresos, PCB SID más del IPC de Estados Unidos y entrenador de calidad de manufactura electrónica IPC 610 e IPC 620 de México. Entusiasta del desarrollo de productos desde el 2004 mediante entidades privadas, públicas y universidades. Ayuda a empresas y emprendimientos en México, Colombia y Sudamérica. Fundador de Aldelta Technologies en Bogotá, Colombia. Muy buenas tardes, ingeniero, y muy buenas tardes con todos. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Bueno, voy a compartir pantalla. Más que una charla, una conferencia, me gustaría que ustedes pues hagan preguntas. Entonces, en cualquier momento me pueden interrumpir, o yo pregunto y ustedes pues pueden, responder si desean. Entonces voy a compartir pantalla. Ya. Bueno, no sé si se ve la presentación. Sí, se ve. Bueno, digamos que voy a hablar un poquito de las normas IPC para diseño y manufactura electrónica. Entonces, por aquí hay alguna pregunta. Vamos a ver. Allá. Listo. Entonces, bueno, en cuanto al IPC tenemos, yo podría clasificar las normas en dos grupos. Unas normas enfocadas en el diseño y unas normas enfocadas en la manufactura. Es decir, enfocadas para diseñar PCBs, ¿sí? Y enfocadas en la fabricación de placas electrónicas o en la manufactura de tarjetas electrónicas, llámese fabricación, ensamble y pruebas, como se llaman en los diferentes países, pues el término muy conocido a veces es manufactura, ¿no? Que involucra la fabricación, ensamble de PCBs, cables, arneses y cajas, y pues esto se enfoca como se llama manufactura, ¿no? Entonces, dentro de las normas más conocidas enfocadas al diseño de los PCBs, pues está la familia IPC 2220. O sea, esta es una familia de normas para PCBs. Ahorita se las voy a mostrar. También está la norma T50, que son términos, digamos que la T significa terms, términos y definiciones. Hay una norma de documentación, que se las voy a mostrar ahorita. D de documentation. Está también la norma 7351, que tiene que ver con los footprints y con el diseño para montaje superficial. Y está la norma que tiene que ver con alta frecuencia, ¿no? Que son ya de la familia de alta velocidad, la 2252, la 2251 y la 2141. Esto en cuanto a diseño de los PCBs. En cuanto a las normas de manufactura, pues tenemos la IPC 600, que es para las placas, para la inspección de calidad de las placas sin ensamblar, o sea, sin montar componentes, sin soldadura. La 610, que tiene que ver con las tarjetas ensambladas y la aceptación de calidad ya del PCB cuando ensamblamos los componentes de montaje superficial o through-hole. La norma IPC 620 para temas de cables y arneses, todo lo que tiene que ver con los cables que tiene un equipo electrónico, sea un auto, un avión, una máquina, incluso el proyecto de ustedes de universidad, pues va a tener cables, entonces inevitablemente pues van a tener que ver con el armado y la inspección de la calidad de los cables. Otra norma que tiene que ver con requisitos ya en cuanto a insumos y materiales para hacer la soldadura y el ensamble electrónico. Y por último, si uno tiene problemas con una tarjeta, ya sea la tarjeta sin ensamblar o la tarjeta ensamblada, entonces está una norma para reparación, retrabajo y modificación de esas tarjetas con y sin ensamble. Bueno, pregunta, ¿alguno de ustedes o ustedes habían escuchado estas normas? ¿Alguno de ustedes le había escuchado o la había leído por ahí?
Mm, Bueno, por el silencio asumo que no. Entonces aquí hay un arbolito que relaciona como todas las normas IPC, de principio a fin, ¿sí? Donde están como, comenzamos aquí con el diseño. eh, la que les mencioné, la familia 2220. Aquí está la 600 de aceptación del PCB, luego de materiales para soldadura, luego el ensamble electrónico, la 610, la 620 para cables y arneses, y después la 630 para enclosures o cajas o encerramientos. Y a los lados hay más, ¿no? A los lados hay, por ejemplo, normas para materiales de ensamble, para soldadura, para reparación, para confiabilidad, para manipulación y almacenamiento, como normas, digamos, para humedad, para estática, para métodos de pruebas y para alta velocidad. Entonces, digamos que pues, lo básico está como en esta columna principal, pero si uno tiene, requiere cosas más avanzadas, pues está como el complemento que puede estar a los lados. Digamos que yo no quiero como pues aburrirlos con cantidad de normas, más bien quiero mostrarles algunos aspectos de las normas más usadas, digamos que para el diseño pues la 2221, ¿sí? Y hablarles un poquito de la 610. Eh, También quiero mostrarles algunos recursos que tenemos disponibles en la página para que ustedes los puedan usar, ¿sí? Para que, digamos, puedan conocer y aprender más de estas normas, porque pues no es suficiente, digamos, con esta charla, con esta conferencia, sino que a lo mejor tendrían que leer o tendrían que investigar un poquito más, pero quiero como darles esa guía o esa introducción. Entonces, esta imagen lo resume todo, ¿no? Digamos que para el diseño, pues está la 2221 y la 7351. Si ya voy a hacer el ensamble, utilizo la J estándar para materiales, pero al final del día la calidad la voy a revisar con la IPC 610, que no está acá, de la PCB o de los cables con la 620, ¿sí? Entonces hablemos un poquito, aquí sí estamos. Entonces hablemos un poquito más para que ustedes entren en contexto. Bueno, la familia 220, esta es la familia, digamos que depende del diseño que ustedes vayan a hacer, ¿sí? Como a lo mejor estamos en diseños básicos, no tan complejos, pues la recomendada es la norma 2221, la norma genérica, que es la que les voy a mostrar ahorita. Y también está la 2222, que es para PCB rígidos, que son los PCBs que más usamos. Pero también hay PCB flexibles. Y ya si estamos en un diseño más avanzado, pues vamos a módulos multichip o a alta densidad con vías enterradas o ciegas, o a diseños de PCB, digamos, de RF o de microondas. Sí, pero eso ya sería como una etapa un poquito más avanzada. En caso de alguno de ustedes lo necesite, por ahí alguien me contactó de Perú, de alguien que está trabajando como en esos temas de RF. Entonces, como que esa sería la norma IPC a usar, ¿cierto? La 2228. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario con respecto a las normas? Bueno, entonces vamos primero al diseño y luego vamos a ver las normas de manufactura. Voy a cambiar pantalla. Aquí deben estar viendo un PDF que estoy mostrando que tiene que ver con el proceso de diseño. Entonces, digamos que yo recomiendo mucho que cuando ustedes vayan a diseñar un PCB, sigan un proceso, ¿sí? O sea, muchas veces llega un cliente y le dice a uno, ingeniero, es que necesito diseñar un PCB y tengo mucho afán y que rápido, hágame esto, hágame lo otro, ¿cierto? Entonces, cuando un cliente llega con mucho afán, obviamente hay prisa por salir al mercado, pero si el cliente tiene mucha prisa, mucho afán y no les entrega la información correcta, no les entrega información inicial para hacer una planeación básica del proyecto, pues es un proyecto muy difícil de hacer y es un cliente muy difícil de atender y también dejar satisfecho. Entonces, si uno no recibe lo mínimo, que es la información del proyecto, los requerimientos del cliente, ¿cierto? La restricción del cliente, pues es muy complicado hacer un proyecto que sea exitoso. Entonces, siempre que tengan un proyecto de diseño de PCB para hacer o de diseño de hardware, entonces es importante recibir los requerimientos. Es importante que el cliente
les cuente, o el profesor, o el compañero, o la persona que les vaya a poner ese proyecto, que les diga qué necesitan, que les diga, les cuente ese diseño lo que va a hacer, cómo funciona, para que ustedes puedan hacer una especie de diagrama de bloques, así como lo estoy mostrando acá. Entonces, básico es hacer un dibujito, un diagrama de bloques de lo que quiere que le diseñemos para que lo podamos diseñar, para que yo entienda o ustedes entiendan muy bien lo que se necesita, ¿cierto? Y que también les mencione las restricciones, ¿sí? Restricciones como temperatura, como mecánicas, el tamaño de la caja, el enclosure o encerramiento para guardar ese PCB, los tornillos, orificios para fijarlo a una caja. Todo es importante definirlo porque si no lo definimos ya, después va a ser un problema. Después, cuando ya estemos en la etapa más adelante del layout del PCB, nos va a ser muy complicado regresarnos, corregir, mover pistas, componentes, caminos, para poder meterle al proyecto lo que faltó, ¿sí? Entonces, la información debe estar clara desde el principio, debo ser claro lo que necesito y las limitaciones y restricciones de este diseño para poder hacer un buen diseño. Y eso me permite planear, eso me permite hacer un plan para yo saber qué hacer. Y eso me permite, lógicamente, cotizar y que mi cliente conozca cuánto le voy a cobrar de entrada y me diga si sí o no, así como el tiempo, ¿sí? Si realmente el tiempo que hoy para diseño le sirve o si es mucho, ¿cierto? Y requiere que lo acelere o pues es demasiado para él. Eh, no sé si ustedes hacen planeación o si han tenido un problema en la planeación de un diseño, ¿sí? O algo que puedan compartir o comentar acerca de problemas de diseño que hayan tenido por la falta de planeación, ¿sí? Vamos a ver qué dice por aquí en el chat. Ingeniero, Adelante. hace referencia a cuando en planeación, por ejemplo, el consumo de la PCB, ¿no? Cuánta corriente va a pasar por las pistas, si va a haber esto, alta frecuencia, o sea, todas las características, ¿cierto? De los componentes, a eso se refiere, ¿no? O sea, planificar en las piezas y en cómo se va a comportar, ¿no? Porque eso influye en el grosor de las pistas, cuántos espesor o si tiene que tener ciertas curvas, ¿no? O sea, a eso se refiere con planificación, ¿no? Gracias por el aporte, Ronald. Correcto. Es lo que se quiere, que usted tenga toda la información para que haga un buen diseño. Digamos que la norma IPC 2221 de diseño de PCBs lo menciona, ¿sí? Y entonces le dice a usted, mire, primero que todo, clasifique su proyecto, ¿sí? Entonces, dígame si su proyecto es, ¿dónde tengo clasificación? Uy, caramba, aquí está. Si su proyecto es un diseño general, un juguete, un electrodoméstico, para saber cómo diseñarlo. Si ustedes van a diseñar para la industria, tiene que tener consideraciones de lo que está diciendo Ronald, de temperatura, de potencia. Tengo que tener toda esa información para diseñar el PCB acorde con eso, para diseñar colocarle un buen disipador o una zona de cobre para disipar calor, o tener en cuenta el calor, porque no es lo mismo que eh, el PCB vaya a estar en Piura, ¿cierto? Con el calor de las playas, o vaya a estar en Huancayo, allá a las alturas, donde falta el oxígeno, ¿cierto? No se va a comportar igual y va a fallar. Y el cliente le va a echar la culpa a usted. Entonces, hay que saber la información del proyecto. Si es un proyecto de un dron, un avión, tenemos que saber esa información. ¿Para qué? Para poder planear. Porque la norma lo primero que nos dice es planee. Usted haga una planeación. Usted reciba los requerimientos del cliente y planee muy bien su diseño. Entonces, lo que dice, ay, no. Lo que dice Ronald es cierto. Necesitamos recibir toda la información para más adelante colocar los componentes como es debido en el lugar correcto y colocar los anchos de pista o los espaciamientos correctos. Entonces, bien, muchas gracias por el aporte. ¿Sí? Adelante. Claro, fíjate, también se me ha olvidado, ¿no? Que el tipo de PCB que va a ser, si va a ser general, de grado, de cierto grado de confiabilidad, ¿no? O también si son PCBs de grado médico, o sea, también se toma en cuenta también el enfoque que se le va a dar, ¿no? Más allá de los parámetros técnicos, también es el enfoque, ¿no?
qué tan confiable es la PCB según las Sí, normas. correcto. Si tú la clasificas, no es lo mismo un diseño de PCB de clase uno y 2. Clase uno es un juguete que a lo mejor un electrodoméstico que no es tan confiable puede fallar en algún momento, como si lo es clase 2 que tiene que ser un equipo industrial que no queremos que nos falle en la industria minera, por ejemplo, en Perú, ¿cierto? O por allá en algún proceso de alimentos, ¿sí? O un PCB clase 3 que es un equipo militar, médico o de aviación, que no queremos que falle, ¿no? Entonces, fíjense que la confiabilidad es mayor, entonces las normas se vuelven más exigentes para un equipo clase 2 y aún más exigentes para un equipo clase 3, ¿sí? Entonces, por eso lo importante es clasificarlas al principio, como dice Ronald. Las normas multicapa de alta densidad, sí, esas normas, pues digamos que es un poquito más avanzada la cosa porque un PCB multicapa, eh, uno básico es un PCB de 4 capas, pero cuando el PCB no es suficiente, entonces requiere que, o sea, se requiere más un tamaño menor, se requiere más densidad y más circuitos más pegados, más juntos, entonces ya no es suficiente las vías que utilizamos normales que atraviesan la PCB en un PCB normal, las vías Through-Hole o THT o pasantes, sino que se requieren vías enterradas como esta, perdón, enterradas esta, que no se ve, que no sale a la superficie, o vías ciegas como esta, que está por una parte descubierta y por el otro lado, perdón, tapada. Entonces, ya es para PCBs de alta densidad, por ejemplo, los celulares, ¿sí? Posiblemente algunas mainboards. Entonces, ahí ya trabaja uno de alta densidad, pero es recomendable primero PCBs multicapa, inclusive rígidos, de 4 capas. Entonces, no es tan difícil mandar a fabricar un PCB de 4 capas. Ahorita en esta época es más barato. Ustedes pueden hacerlo sin problema, no es tan caro. De hecho, vamos a hacer la demostración por acá. Si ustedes se van aquí a, por ejemplo, JLSPCB, no, no estoy haciendo promoción, pero aquí usted puede mirar rápidamente cuánto vale un PCB. Entonces, si el PCB, por ejemplo, es de 2 capas, pues realmente es barato, ¿sí? Eh, por ejemplo, ese tamaño. Pero usted también puede escoger 4 capas. Entonces aquí, bueno, sube a $62. Hay que mirar la cotización bien eh, y el envío, ¿no? Pero digamos que para 5 PCBs no es tan caro como era antes. Entonces, fácilmente para un cliente que a lo mejor tenga ruido, que quiera más confiabilidad, se puede diseñar un PCB multicapa, pero es más recomendado un PCB multicapa. Bueno, continúo. Creo que no hay más comentarios acá. Eh, sí, correcto, se pierden. Es más complicado un equipo clase 3, más responsabilidad. Bueno, entonces después de eso sigue el diseño de componentes. Entonces es importante ver físicamente el componente, ¿sí? Más que cualquier cosa, más que la norma, es importante que usted pueda verlo en la realidad, ¿sí? Para que usted se dé de la forma, del tamaño, para que usted lo pueda probar. Inclusive que hay personas que imprimen el papel, la huella del footprint del componente para poderlo comprobar. De hecho, aquí tenemos un video en el canal, a ver, de que hicimos un prototipo. Entonces, es muy recomendable que usted, si tiene dudas sobre un componente, sobre el tamaño, sobre la forma, pueda hacer un prototipo, ¿sí? Pueda probarlo. Voy a dejar este video acá eh, para, para que ustedes, digamos, puedan ver cómo se hace un prototipo. Entonces, básicamente es como devolverse al jardín, al preescolar, porque uno puede, digamos, un componente en el software, diseñarlo y imprimirlo en papel, ¿sí? O imprimirlo en cartón, montarlo en una hojita, en la hojita de la tarjeta impresa, para comprobar si está bien diseñado, inclusive que en la caja, ¿sí? Entonces, a veces uno le toca hacer pruebas. Este fue un proyecto real con un cliente, entonces tocó
montar todos los componentes y mirarlo en 3D, ¿sí? Ahorita hay muchos software que manejan 3D, ¿sí? Y los archivos en 3D se pueden bajar de cualquier proveedor. Cualquier software de diseño, Altium, KiCad, OrCAD, maneja la vista en 3D. Y usted puede revisar ese PCB antes de mandarlo a fabricar, ¿cierto? Y también puede hacer un prototipo en papel para comprobar a ver si el diseño está bien hecho o no, ¿no? Entonces es muy importante esto porque uno comete muchos errores, no solamente con el componente, sino con la caja o el encerramiento. Poder probar el proyecto, ¿sí? Poder probar el diseño. Eh, Software más recomendado, digamos que el software más recomendado es el que tengan en la empresa o el que tengan ustedes, ¿sí? Si ustedes tienen el software, su universidad paga un software, por ejemplo, Altium o OrCAD, bien, pero ¿de qué serviría tener el software Altium, ¿cierto? O OrCAD, si cuando se llega a la empresa, a lo mejor la empresa no lo tiene y tiene el software KiCad o inclusive Isieda o Circuit Maker, pues usted le toca trabajar con él. Entonces, lo más importante, más allá del software, es que usted tenga la capacidad de poder pasar de un software a otro. ¿Sí? Que usted no se amarre o se case con un software, sino que pueda pasar a cualquier software de diseño. Entonces, digamos que si usted, por ejemplo, aprende Altium, listo, está muy bien, pero debemos tener la capacidad de poder trasladarnos después a otro software. ¿Sí? Entonces, con los conceptos de diseño, simplemente trasladarlos. ¿Sí? Y eso hace un buen diseñador. Cambia de software sin problema. Una vez tengamos los componentes, es necesario hacer la revisión. Entonces, como le decía, es muy importante que usted revise los componentes, ¿sí? Es muy importante que usted revise mecánicamente, como les estaba mostrando con este prototipo, si funciona, si cabe en la tarjeta, si cabe en la caja. Pero también es muy importante una revisión eléctrica, ¿sí? Térmica y eléctrica, ¿no? Entonces, lo que decía el compañero, si usted puede ver el calentamiento de la tarjeta, mejor, porque es un problema que usted se va a ahorrar después. Y si la potencia disipada necesita pues, un disipador. También es importante tener en cuenta la norma de aceptabilidad, aunque voy a hablar un poquito más adelante. Luego pasamos al diseño esquemáticos. Entonces, es muy importante tener un esquemático terminado. Vamos a ver si hay preguntas. No. Sí, sí, es mejor tener varios software porque puede haber problemas. Tienen que tener opciones. Entonces, al esquemático. Entonces, es importante que usted tenga un esquemático, que tenga el esquemático final, ¿sí? Que un compañero lo revise para evitar errores, ¿sí? Para evitar cosas que usted no ve. Hay un problema que se llama la ceguera del diseñador, y es que usted, conforme diseña algo, se vuelve ciego, o sea, no ve. Es decir, puede haber un detalle del PCB, del esquemático, y usted no lo ve porque está tan acostumbrado que se le olvida o no cae en cuenta. Entonces es importante que un compañero o otro ingeniero lo revise, ¿cierto? Y que esté terminado, ¿sí? Y que sea sobre todo fácil de entender, porque si es muy complicado de entender, entonces va a ser más complicado diseñar el PCB. Entonces, por ejemplo, la norma 325 habla de eso, habla de que usted puede y debe hacer buenos esquemáticos muy claros, que sea fácil de leer e identificar. Entonces voy a mostrar por acá. Por ejemplo, si usted hace un esquemático muy complicado con las conexiones enredadas, pues va a ser un problema para el PCB. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que si usted conectó las líneas verticalmente, a lo mejor no queda conectada horizontalmente, ¿sí? Entonces da lugar a errores. Entonces, por ejemplo, por eso usted debería hacer esta juntura sencilla. Si yo tengo 4 pistas a unir, pues junto unas por un lado y otras por otro lado, ¿sí? Entonces, también es importante un cableado sencillo, ¿sí? Que usted vea los números de pines, que usted vea las conexiones, que usted, por ejemplo, vea los designadores, ¿sí? Son recomendaciones básicas para que no tengamos un error, que después ese error sea transferido al PCB, ¿sí? Entonces, por eso es importante pedirle a alguien que lo revise, pasar las reglas eléctricas, sea cual sea el software,
y evitar inconsistencias, ¿sí? No sé si tienen algún comentario en la parte del diseño del PCB o alguien quiere preguntar algo. Perdón, el diseño del esquemático. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre el diseño del esquemático o sobre lo que ya hemos hablado hasta acá. Bueno, parece que no hay preguntas. Ingeniero, también Y en el esquemático también vendría a considerarse lo que es esto, también todo lo que son, bueno, dependiendo del software, ¿no? O sea, Altium, KitKat, etcétera, empaquetados, esto, todo lo que es también sus datasheets, o sea, también dejar documentación, ¿no? sí, muy importante lo que mencionas, porque, digamos, aquí, por ejemplo, la norma 325 habla de eso, que si tenemos documentación, voy a dar la vuelta a a la derecha, de que la documentación debe ser colocada, entonces todo lo que son notas, todo lo que son información, dimensiones, eh, lo podemos documentar en un esquemático. Voy a regresar aquí. Entonces las notas se suelen colocar acá. Entonces aquí puedes colocar precisamente la información de los datasheets, de las hojas de datos, inclusive que notas aquí para leer imágenes, ¿sí? Aquí no está, pero uno puede colocar una imagen que encuentre en una hoja de datos y toda la información que más puedas la debes colocar para evitar problemas, porque uno después se lo olvida. Entonces, esa información que queda aquí registrada en el esquemático es muy, muy importante porque luego todos ustedes van a poder diseñar un PCB correctamente porque trasladamos esa información de esquemático al PCB. Entonces, ahí ya después en el esquemático yo miro una recomendación de enrutamiento o de colocación o de ancho de pista y esa la traslado allá al PCB, ¿sí? Entonces no se me va a olvidar y no voy a cometer errores. Entonces, muy, muy importante lo que mencionas. Listo. ¿Algún otro comentario que quieran hacer o pregunta? Bueno, para el diseño del PCB, entonces, ahora retomamos nuevamente lo que hablamos de la planeación, ¿sí? Entonces, por aquí yo tengo en el canal una serie de videos que les recomiendo que vean, por ejemplo, sobre la norma IPC. Entonces, aquí este video, por ejemplo, habla sobre la norma IPC 2221. Entonces, aquí yo explico cómo hacer la ubicación de componentes. Digamos que un aspecto importante, voy a dejar este video aquí en el chat para que ustedes lo puedan ver luego, igual que se puedan suscribir y dejarme su like de oro. Entonces, miren que esta ubicación es crítica, así sea un PCB sencillo, así sea un PCB multicapa, el más complejo, así sea radiofrecuencia, es igual. Siempre evitar problemas de ruido es separar los circuitos, ¿sí? Es que usted pueda separar los circuitos básicos. Entonces pueda colocar a un lado la fuente de voltaje, a un lado la parte análoga, lo que es, por ejemplo, la antena de Wi-Fi de RF y la parte digital, ¿sí? Un buen PCB comienza por la separación y luego separar las frecuencias, baja, media y alta frecuencia. Eso es fundamental, ¿sí? Pero también es muy importante que usted revise el proyecto con el cliente, ¿sí? O el usuario, y que el usuario diga, oiga, sí me gusta esta ubicación porque yo puedo conectar este conector por acá, o este teclado puedo acceder por acá, o este display me gusta que lo dejaste aquí arriba porque lo puedo ver. Esta ubicación siempre debe responder al usuario, ¿sí? A la gente que va a usar realmente el proyecto, a la gente que va, o sea, que va a operarlo, ¿sí? Uno diseña PCBs para el producto, o sea, el producto con su caja, con sus cables, el PCB debe responder a eso, ¿sí? A que si yo meto el cable por acá está bien y el otro cable no le doy una vuelta terrible, sino que queda más cómodo por acá y si el usuario le es más fácil el teclado por acá, excelente. El PCB tiene que responder siempre al usuario. ¿Alguna pregunta en cuanto a colocación de PCBs? ¿A la ubicación de los componentes?
¿Algún comentario? Bueno, entonces aquí les recomiendo este video. Cuando siempre hagan la ubicación, también piensen en cómo lo van a soldar, ¿no? Vamos a ver si hay alguna pregunta. Sí, aquí les dejo el video. Ingeniero, muchas veces cuando uno, bueno, en mi caso me pasó cuando hacía unos trabajitos en Altium, a veces cuando uno pasa del esquemático, lo pasa a la parte de PCB, los componentes se suelen mezclar, ¿no? Y siempre es bueno discernir en, como usted dice, ¿no? La zona de potencia, zona de alta frecuencia, o tal vez aislar por un aislamiento octocoplado. O sea, siempre tener eso de que no mezclar o que las vías, ¿no? Estén muy cerca de, o sea, tener en cuenta los fenómenos físicos, ¿no? Electromagnéticos y todo ello. Sí, Ronald, uno en Altium puede, cuando estás en el esquemático, la recomendación es que, y en el PCB, la recomendación es que dejes aquí a un lado un esquemático y un PCB, el PCB, perdón. Entonces, por allá no se va a la ventana Window y le dice Tile Vertical. Entonces, Tile Vertical es divide la pantalla en dos. Entonces, luego Claro. en esquemático puedes seleccionar una herramienta que se llama Select PCB Component. Si uno le hace un clic a un componente y él te lo muestra en PCB. Entonces, eso permite hacer la ubicación de los componentes. Y lo que dices, es importante no mezclar, porque un componente mezclado es ruido, ¿sí? Un componente, por ejemplo, si acá yo en esta parte de baja potencia o de baja frecuencia meto un componente en la zona de alta frecuencia, entonces la pista va a quedar muy larga, ¿cierto? El PCB va a tener una pista con mucha inductancia y esa inductancia va a hacer que sea una pista que va a generar ruido o que va a atrapar ruido. Esto funciona de doble manera. Si yo tengo un circuito que emite ondas electromagnéticas, también fácilmente como una antena puede recibir ondas electromagnéticas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese placement, con esa ubicación de componentes. No sé si algún comentario o pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Aparte de eso, también es importante pensar en el ensamble, en cómo lo vas a ensamblar, en cómo lo vas a soldar, porque pueden haber hecho ustedes un ensamble muy bonito, pero si los componentes están muy juntos, no se van a poder soldar, ¿sí? Usted no va a poder meter el cautín y hallarle al dedo para ensamblarlo, va a ser muy complicado, ¿sí? O la máquina de ensamble, sea manual o automática, le va a ser muy complicado hacer el ensamble. O el horno, los componentes, si usted los mete en un horno de reflujo, se van a juntar, se van a pegar y uno le va a robar el calor al otro. Entonces es muy importante que usted está haciendo la ubicación de componentes y piense muy, muy bien en cómo va a ser el placement, cómo va a ser el ensamble. O sea, que sí, al final del día, ese PCB se pueda ensamblar, se pueda soldar sin problema. Una vez hecho eso, ya viene el siguiente punto que es, bueno, aquí hay una revisión, ¿no? Aquí es importante que el cliente, el usuario lo revise antes de que usted lo enrute, ¿cierto? Ay, perdón, no. Bueno, debe haber una revisión antes del PCB y después del PCB, ¿cierto? Y aquí en el diseño del PCB es importante tener en cuenta todo lo que hablamos. Yo le recomiendo bajarse un aplicativo que se llama Saturn, Saturn PCB Toolkit. Les voy a dejar el enlace acá para que lo puedan ver. Saturn, Saturn PCB Toolkit, aquí. Les voy a dejar el enlace acá en el chat. Es muy importante que usted también lo baje porque tiene cosas muy interesantes basadas en la norma IPC. Entonces, si usted de pronto no tiene el tiempo o no sabe dónde está la información, pues aquí está. Entonces, es un aplicativo que yo instalé, lo voy a abrir otra vez. Eh, Usted lo instala, son como 20 megas, es gratis, no cuesta nada. Y entonces acá, por ejemplo, tiene la información según la norma IPC del ancho de pista. Entonces, por ahí, usted, alguno, Ronald, que decía acerca del ancho de la pista, pues aquí está fácil. Que si yo voy a tener una pista de 0. De 0,2 milímetros, entonces aquí me dice la corriente, ¿sí?
la corriente que va a manejar es de 1 amperio, pero si tengo una pista de 0,5, entonces ya me va a manejar 2 amperios. Es bueno, digamos, que tener un margen de estimación, ¿no? O sea, no va a ser la pista así, ¿sí? Si yo tengo una pista de señales, es recomendable que sea de 0,2 milímetros, por ejemplo. Normalmente una señal de un microcontrolador va a manejar 50 miliamperios, 100 miliamperios, a pesar de que diga que 1 amperio, pero es importante dejarla con esa estimación. Ya para pistas, por ejemplo, de BCC o Power, pues la podemos dejar de 0,5 o 0,8 milímetros. Y miren que estamos bien, o sea, normalmente una pista de BCC o Power, pues para alimentar un microcontrolador, una FPGA, maneja 1 amperio, maneja medio amperio, 2 amperios. Entonces, si la dejamos de 0,5 a 0,8, está muy bien. Y aparte la podemos distinguir en el PCB para propósitos de depuración entre pistas de 0,25 de señal y otras pistas de corriente. Entonces, sin problema. Algo que también es importante aquí es el espaciamiento. Entonces, siempre pasa que dejamos las pistas muy juntas, ¿sí? Eh, yo no seguiría aquí en esta parte de la norma tan estrictamente, porque aquí dice que para un PCB de 0,15 voltios, 0,15 voltios, la distancia recomendada es 0,13 milímetros, ¿sí? Yo no lo dejaría así, ¿sí? Es un valor de referencia y yo lo espaciaría más, ¿no? Entonces, si yo tengo dos pistas de BCC de tierra, yo prefiero dejarlas a 0,2 milímetros, ¿sí? Lo que me diga la manufactura, la fabricación. Y ya si tengo PCBs ruidosos, por ejemplo de RF, ahí sí yo dejo esas pistas lo más alejadas que pueda. 20 milímetros, 50 milímetros, perdón, 20, 5 centímetros, 10 centímetros, lo que más pueda. Esta es una norma de referencia, ¿no? No hay que seguirla al pie de la letra, porque aquí en esta parte de voltaje uno comete errores. Entonces, yo separo lo más que pueda. Si yo tengo un circuito AC, lo dejo lo más alejado que pueda del DC, ¿sí? Para no cometer errores, ¿sí? Porque no tiene que seguirse como al pie de la letra, ¿no? Igual si ustedes, por ejemplo, tienen que iniciar un PCB de una antena, entonces si tienen que calcular la impedancia, aquí hay una guía, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un PCB de 2 capas, entonces aquí el ancho del conductor es 1,5 milímetros, o sea, la altura del PCB, el espesor del PCB es 1,5 milímetros, entonces esta pista tendría que ser más o menos de 3 milímetros para que le dé la impedancia de 50 ohmios, ¿no? 2,8. Entonces hay que tenerlo en cuenta si requieren una antena y a veces no es práctico ese valor, entonces hay que utilizar otra topología, por ejemplo, una coplanar wave. La coplanar wave sí depende de una tierra que está al lado y para que me dé esta impedancia sí la puedo dejar más delgadita, por ejemplo, 0,1 milímetro para que me dé más o menos 50 ohms. Si la pego más, puedo jugar más con la impedancia. Entonces aquí, por ejemplo, la pista podría ser de 0,5 milímetros y si le coloco la tierra al lado, el gap, en 0,1. Entonces, este aplicativo es muy interesante para que ustedes puedan trabajar en diseño de PCBs, porque además tiene cosas muy interesantes. Tiene, por ejemplo, aquí calcular el ancho de banda, tiene, por ejemplo, para hacer conversiones entre decibeles, tiene, por ejemplo, para calcular pares diferenciales, la ley de Ohm, tiene, por ejemplo, para convertir, por ejemplo, para calcular la longitud de onda en alta velocidad. Aquí, por ejemplo, tiene, que era la cosa que yo había visto interesante, eh, propiedades de la vía, de las vías, hay que tener cuidado con las vías. Ah, la reactancia. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, mirar capacitores de desacople, yo puedo ver aquí en la frecuencia cuál es la impedancia real de ese capacitor. ¿Sí? Entonces, tiene cosas interesantes que le recomiendo mucho usar. ¿Alguna pregunta de diseño de PCBs que quieran hacer?
ya el enrutamiento, digamos, del PCB. Vamos a ver si aquí Ingeniero, alguien... también en el ruteo, por ejemplo, bueno, cuando estaba aún capacitándome en la parte de diseño, una buena práctica era empezar primero con las señales de voltaje, o sea, 5 voltios, 12, o sea, primero empezar ruteando las alimentaciones, luego las señales, ¿no? Sean salidas de los ICs, etcétera, etcétera, y al final, la Tierra no se rutea, sino se usa un plano de masa, ¿no? Sí, sí, está muy bien. Sí, digamos que por aquí en el video, aquí lo explico. Entonces, sí, primero es importante rutear la alimentación porque en un circuito digital es lo más crítico. Entonces, es importante garantizar que esa pista de BCC y tierra tengan una baja inductancia, ¿sí? Que tengan una baja resistencia para que no vayan a generar ruido en los circuitos. Eh, Más que todo el BCC. Y entonces, como decías, por debajo se puede dejar la tierra. Aquí yo hice un ejemplo, pero lo mejor es lo que estás diciendo, de colocar la tierra por debajo. Y luego se rutean las Claro, señales. lo que me refiero es que, claro, ahí estoy viendo, o sea, me recuerdo ese video, que ahí en ese caso son las pistas de tierra, ¿no? O sea, las tierras como pista. O también usarlo como un plano de masa, o sea, prácticamente que, si no me recuerdo, se dibujaba un polígono en Altium y eso se convertía en plano de masa y conectaba todas las tierras. Sí, Y correcto. claro, el voltaje conectarlo tipo bus, no de que de un integrado sale para otro, no, porque ahí va llevando el ruido. En cambio, como muestra ahí, lo está haciendo como bus, ¿no? Que de una sola rama alimenta independiente. Ajá, tipo Sí, bus, no seguidito, no en correcto. serie. Sí. Sí, es lo mejor. Digamos que lo que dices es cierto. La tierra en últimas debe ser un plano para reducir la inductancia. ¿Sí? Al final del día lo que uno quiere es un PCB de baja inductancia y por tanto que tenga menos ruido. Y el BCC sí es preferido así en forma de bus, ¿sí? Para que cada rama por individual esté alimentada con la menor resistencia e inductancia posible. Es correcto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Buenas tardes, una consulta, por favor. Sí, señor. César. Eh, en su software de Saturn, escuché hablar acerca de la impedancia controlada para pistas de antenas. Dijo que Sí. existía una topología diferente para que, por ejemplo, en un ejemplo de una pista para una impedancia controlada de 50 ohmios, salía de 0.5 milímetros. Yo, por ejemplo, he diseñado muy poco este tipo de pistas, pero una vez cuando estaba usando el software de Altium, me di cuenta que cuando hacía una pista para una impedancia controlada de 50 ohmios, me salía una pista muy, muy grande. Entonces, ¿cómo Mm, es que con una pista de 0.5 milímetros puedo alcanzar la impedancia de 50 ohmios, por ejemplo? Porque aquí usas otra topología diferente, no que no es microstrip. Digamos que microstrip sí da lo que te decía. Con microstrip, que es una señal, como está aquí, sobre un plano de tierra. Entonces, para yo obtener 50 ohmios, la impedancia tiene que ser de 3 milímetros. Perdón, la pista tiene que ser de 3 milímetros en un PCB normal de dos capas de grosor de la fibra 1.5 milímetros. Pero si cambia la topología a una topología coplanar wave, entonces la cosa cambia porque es parecido a una microstrip, tiene una señal arriba, tiene un plano de tierra abajo, pero también tiene planos de tierra a los lados. Entonces mira que arriba, a los lados de la pista, hay dos planos de tierra. Eso hace que el acople electromagnético se ajuste también no solamente al plano, sino a la tierra. Entonces, al tener mejor acople de campos electromagnéticos, podemos bajar la impedancia, ¿sí? Entonces, o sea, se puede tener una impedancia menor, ¿sí? Porque la onda electromagnética está más acoplada. Entonces, aquí, si la pista tiene 0.5, se pueden lograr impedancias de 50 ohms. Ah, vale, vale, gracias. Sí, yo también me he ayudado un poco con el tema de colocar una resistencia en la pista, un poco más sencillo, pero sí, sí me interesa mucho el tema de que justo ahorrarme poner esa resistencia y poner la impedancia controlada en la propia pista. Pues eso, digamos,
de la resistencia en serie ya es una terminación de PCB. Eso, digamos, es cuando uno tiene ruido, ¿no? Entonces ya estamos hablando de otro problemita, y es que si yo tengo un PCB, si yo tengo un PCB que tiene un problema de reflexión, o sea, quiero igualar la impedancia del driver, del chip que está aquí a mi izquierda, con la línea, con el receptor que está aquí a la derecha, entonces le coloco una resistencia para igualar esa impedancia y para quitar las reflexiones, porque al final del día voy a tener ruido en el circuito. Entonces, reflexión, vamos a ver si te parece. Entonces, sí se le iguala a la cosa con una resistencia en serie. Se trata de igualar la impedancia. Pero ya es un problema ya más de ruido, ¿sí? Ya es diferente porque uno trata de colocar la impedancia de la pista a 50 ohmios con esto, pero con esta configuración. Pero si hay una desigualación, ya por problemas de driver carga, se iguala con la resistencia en serie, que es lo que estás diciendo. Ah, vale, vale, gracias. Listo. Bueno, después de eso sigue la revisión del PCB, los entregables, ¿cierto? Para mandar a fabricar, y la fabricación en el ensamble. Aquí yo le recomiendo mucho, mucho varias cosas. Y es que, por ejemplo, vean el blog que nosotros tenemos, ¿sí? Aquí les voy a colocar el enlace. ¿Por qué razón? Porque resulta que aquí hablamos de, por ejemplo, explicamos las normas, y entonces cuando uno va a hacer el ensamble, la soldadura, si uno no tiene en cuenta una buena soldadura y una buena inspección de calidad, no funciona, ¿sí? Entonces, por más de que hayamos hecho un buen diseño de PCB, una buena fabricación de PCB, si no hacemos una buena soldadura y inspeccionamos la soldadura, va a fallar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el cliente o la empresa van a decir que los ingenieros o los estudiantes no saben diseñar PCBs y que no hay capacidades y que no somos capaces. Y eso es falso. Si somos capaces. Lo que pasa es que no revisamos la soldadura. Entonces, por una mala soldadura, el ensamble falla. Entonces, por acá tenemos una guía descargable, ¿sí? Entonces, aquí este artículo se puede bajar en PDF para que ustedes lo puedan ver con más calma, ¿sí? Entonces, aquí les puedo dejar, por ejemplo, este artículo en la parte de inserción, y aquí hay una ficha, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren que aquí al lado clic para descargar el afiche. Entonces, ustedes pueden bajar de aquí este afiche y lo pueden pegar, ¿sí? En su trabajo, en su laboratorio, para que sepan cómo hacer la inspección de calidad de la soldadura, ¿cierto? De cada uno de sus criterios. Y aquí tengo unos videos también explicando lo mismo. Entonces, por ejemplo, este video también se los voy a pegar acá. Les voy a pegar aquí el video. Y como les dije, de aquí del enlace pueden bajar acá, de este mismo enlace que les pegué, pueden bajar acá el afiche. Y entonces, aquí está el video explicativo de cómo hacer la inspección de calidad de la soldadura. Entonces explico paso a paso cada uno de esos criterios, ¿sí? El llenado vertical, el mojado circunferencial, porque debemos aprender, digamos, a trabajar con calidad, ¿sí? Y a entregar diseños con calidad. No tenemos que estar certificados, simplemente es ver el video, ver el afiche, ¿sí? Y poder, digamos, gastarse 5 minutos, aquí es el video de 3 minutos, para que entendamos bien cómo debe quedar la soldadura, ¿sí? Y para que cuando entreguemos el proyecto a nuestro cliente o a nuestro profesor, entonces lo hagamos profesionalmente, ¿sí? Y esto simplemente es ponerle atención a cómo debe quedar la soldadura. Lo mismo que, por ejemplo, para soldadura de montaje superficial. Entonces acá, en el mismo blog, tenemos por acá 2 videos sobre montaje superficial de resistencias y de integrados. Entonces también tenemos, digamos, aquí una ficha. Entonces aquí pueden hacerle simplemente un clic y bajan una ficha de montaje superficial. Entonces acá les pego el enlace y aquí bajan el afiche de montaje superficial, cómo hacer la inspección de calidad. ¿Qué parámetros ustedes deben revisar para revisar la calidad
de esa resistencia. Y aunque sea una resistencia sencilla, que parezca algo tonto, pero si usted le queda mal soldada, pues va a fallar, ¿sí? No va a funcionar bien o se va a calentar el PCB y deja de funcionar, ¿sí? Al último van a decir que usted no sabe soldar, ¿sí? Y a lo mejor ustedes sí saben soldar, la cosa es que no inspeccionaron la calidad de la soldadura, ¿sí? Entonces digamos que les dejo esos recursos acá. Igual los invito para que se suscriban al canal de YouTube. Aquí les dejo el enlace por si no están inscritos, porque tenemos muchos videos que hemos hecho sobre diseño básico y diseño avanzado, inclusive aquí sobre cómo crear componentes de bibliotecas, sobre cómo crear símbolos, cómo descargar símbolos, montaje superficial, diseño de PCB flexibles, eh, diseño, bueno, digamos normas para diseño, simulaciones de integridad de señal, normas avanzadas, normas IEC. Bueno, tenemos cantidad de información que pues se puede aprovechar, no tienen que tener las normas, aquí la pueden leer. Y también pues está pues el blog, ¿no? Donde pueden bajar aquí estos PDFs. Eh, bueno, y entonces digamos que por último, por eso es muy importante que ustedes revisen la parte de la fabricación, ¿sí? Porque si ustedes no la revisan, no funciona, ¿sí? Y si no funciona, pues todo ese trabajo es perdido, ¿sí? Y a lo último van a decir que no somos capaces en Latinoamérica. Y si somos capaces, lo que pasa es que de pronto no hemos escuchado hablar de la norma, no hemos investigado, entonces hay que tomarse el tiempo para verla, leerla y para entenderla, ¿cierto? Y así poder no solamente entregar un diseño de calidad, sino un ensamble o una soldadura, pues, de calidad. No sé si tiene alguna pregunta, algún comentario de la presentación. Bueno, no sé si por último, entonces acá de esto ya hablé. Aquí, pues los invito también para que nos sigan en LinkedIn. Digamos que nosotros, aparte de hacer cursos, hacemos certificaciones, normas IPC. Somos los únicos entrenadores en normas IPC para diseño de PCBs, la certificación CID de PCB Designer, tanto básica como avanzada. Y somos entrenadores en normas IPC de manufactura, de cables y arneses o de reparación de PCBs. Damos certificaciones oficiales del IPC. Los invitamos también para que nos sigan en LinkedIn. Entonces aquí en LinkedIn también publicamos muchas cosas. LinkedIn no solamente es para buscar trabajo, no. LinkedIn es para conectarse con otros empresarios, con empresas, con estudiantes. Yo les recomiendo mucho que no dejen el LinkedIn hasta que ustedes se gradúen. No, créenlo de una vez. Ustedes miran, por ejemplo, que no tengo aquí el caso, pero uno conecta aquí con empresas, con emprendedores. A mí me han ofrecido trabajo por LinkedIn sin estar buscando trabajo. Y hay estudiantes de ingeniería que publican acá en LinkedIn lo que están haciendo, los trabajos de la universidad, los diseños, el software. Entonces es importante que ustedes vayan haciendo carrera mostrándose, ¿cierto? Mostrando su trabajo, mostrando lo que hacen, mostrando sus desarrollos para conectar, ¿sí? Para colaborar con otros, para conectar, ¿cierto? No es solamente para buscar trabajo. Sí, quítense por favor eso pues de la cabeza porque no se hace al final de la carrera, se tiene que hacer desde el principio. Este, no sé si tengo alguna pregunta, algún comentario. Aquí les voy a dejar sí, sí, aquí, sí.
Sí, tenemos mucho material gratuito que, como les mostré, está en el canal de YouTube. En la página también hay mucha información que pueden leer. Y en LinkedIn, ¿sí? Entonces en LinkedIn les recomiendo que nos sigan porque publicamos mucha información sobre diseño. También tenemos cursos de diseño, ¿sí? En plataforma virtual, online o presencial. Entonces, si ustedes están interesados, a lo mejor por medio del capítulo, podríamos organizar un curso pues para ustedes. Sí, bueno, pues digamos que, como les decía, esto depende de la empresa. Yo les recomiendo dos software. Uno que se llama Isieda. Voy a compartir aquí pantalla nuevamente porque está muy bueno. O sea, él tiene comandos muy parecidos a Altium Designer. Es en la plataforma, pero usted también puede bajarlo. Y lo interesante es que usted puede enlazarlo con el hacer pedidos a los PCBs y pedidos de componentes. Entonces, casi que mata a dos pájaros de un solo tiro. Aparte de eso, usted puede buscar proyectos acá en la plataforma. Entonces, por ejemplo, encuentra aquí una parte de hardware libre y que puede encontrar muchos proyectos ya hechos que usted puede aprovechar para reutilizar, ¿sí? Entonces es importante no comenzar de cero. Mira, aquí comienza la plataforma, el laboratorio de hardware libre y puede conseguir el esquemático y el PCB sin problema, ¿no? Entonces puede hacer un diseño más rápido y, y puede exportarlo a Altium. También recomiendo Circuit Maker porque es de la familia de Altium, entonces le permite hacerlo aprender, ¿sí? Gratis. También tiene una plataforma para aprovechar proyectos. El único problema de estos dos software es que tienen todo en línea, ¿no? Entonces sucede que todo le queda en la nube, puede quedar en privado, ¿sí? No tiene que compartirlo. Los archivos de fabricación sí quedan, sí los puede bajar. Y ya está más acostumbrado para cuando de pronto tenga la oportunidad de usar Circuit Maker, perdón, Altium o Orca. Entonces, yo le recomiendo no amarrarse con software. El software más recomendado es Altium, pero si en algún momento usted no puede acceder, pues le toca cambiarse a otro, a OrCAD, ¿cierto? O alguno de estos. Entonces, inclusive que KiCad ahorita está avanzando mucho y, por ejemplo, tiene unas plantillas muy interesantes para trabajar. Entonces, tiene unos complementos, unos plugins que permite, digamos, fácilmente documentar, fácilmente hacer simulaciones electromagnéticas, integrar con la parte mecánica, una cantidad de cosas bien, bien interesantes. Y hay empresas que también están utilizando KiCad, entonces eh, les sugiero que estén abiertos a todo porque si usted dice que solamente diseña bajo un software, entonces, y la empresa no tiene ese software, pues a lo mejor no lo contratan, ¿no? Y entonces a usted le toca cambiar a lo que le den. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, aquí Marco pregunta que si tenemos un curso offline, ¿sí? Pero, o sea, en una plataforma virtual, pero puede ser interesante si ustedes quieren. Armamos un grupo con ustedes y entonces hacemos un curso. Hay de las dos posibilidades, entonces pues ya, digamos, como les dejo ahí que se comuniquen de pronto con sus compañeras del capítulo y ya pues armamos posiblemente un curso. Sí, puede ser JLSPCB o también PCB Wedding, ¿sí? O también hay varios proveedores, depende de lo que usted esté haciendo, pero sí, digamos que yo no les estoy promocionando, no quiero promocionarlos a ellos, pero sí me han dado a fabricar y sin problema. Ingeniero, por otro lado, ¿hay de repente alguna comunidad que tenga por WhatsApp Este, capaz? no por WhatsApp, bueno, por WhatsApp tenemos un grupo, pero las personas que se han certificado,
pero en LinkedIn también digamos que pues también tenemos personas que están conectadas, también nos podemos conectar y para comunicarnos sin problema. Igual aquí también pues les puedo dejar sin problema mi número de WhatsApp, eso sí no me escriban por la noche, por favor, pero sí, sin problema. Le puedo dar mi número a ti y a Shirley para que me escriban. Claro, ingeniero, muchas gracias por ello y bueno, también estaremos conversando si hay la posibilidad de abrir de repente un mini curso para los que estén interesados, bueno, en lo que es más que nada el diseño, ¿no? Listo, Eh, claro que sí. ok, ingeniero. Por otra parte, ¿hay alguna otra consulta, chicos, por ahí que tengan? Chicos, ¿alguna consulta más que tengan? Eh, bueno, eh, bueno, creo que ya no hay ninguna otra consulta más. Eh, bueno, por mi parte y bueno, por parte también del capítulo estudiantil de Casu PN, le damos las gracias por haberse dado el tiempo de poder estar con nosotros en este webinar. Y bueno, muchas gracias también por las aclaraciones sobre el tema de las dudas que, bueno, que tenían los participantes en sí. Y bueno, muchas gracias, ingeniero André Laverde. Y bueno, estaremos igualmente en contacto para el tema del certificado hacia usted y bueno, hacia los asistentes del día de hoy. Pues con mucho gusto, entonces cualquier cosa que necesiten pues me pueden comentar, ¿sí? Yo quedo a la disposición, por allá le voy a envié mi contacto a Shirley y entonces igual también ustedes me pueden agregar por LinkedIn y podemos seguir en contacto, no hay ningún inconveniente. Sí, Ahí está ya les bien. dejé el LinkedIn Ujú. y podemos hablar. Sí, está bien. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, chicos, el ingeniero igualmente ya pasó mucha información para que ustedes puedan, bueno, comenzar o también, bueno, reforzar el conocimiento que tengan en lo que es el diseño PCB y bueno, sobre el tema de las normas IPC, que es muy importante. Y bueno, muchas gracias nuevamente, ingeniero. Bueno, estaremos en contacto próximamente Bueno, para, bueno, la entrega de los certificados. Muchas que gracias. tengan buena tarde. Muchas Bueno, gracias hasta luego. igualmente a los participantes.